Bonjour, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo solamente necesitas comprometerte 2 minutos con tu aprendizaje del francés para empezar a ver resultados y empezar a mejorar tu nivel cada día sin depender de la motivación. Y es que seguro que te ha pasado que quieres empezar a estudiar francés, pero normalmente nunca tienes ganas. Y el problema es que siempre estás esperando a estar motivado, pero desgraciadamente esa motivación nunca llega. Y es que, como vimos en el vídeo de la motivación, un vídeo que si no has visto yo te recomiendo que le eches un ojo, esperar a estar motivado est une erreur majeure. ¿Y pourquoi? Bueno, entre otras cosas, porque tienes que entender que la motivación es algo que cambia, que fluctúa constantemente. Autrement dit, aujourd'hui nous sommes motivés, mais demain cette motivation a disparu comme par enchantement. Para entender mejor el comportamiento de nuestro cerebro, yo te invito a entender dos cosas básicas sobre nuestro cerebro. En primer lugar, nuestro cerebro está programado para ahorrar energía. Es decir, nuestro cerebro tiene la misma programación que en el Paleolítico, una época en la que era lo fundamental. Bueno, en aquella época lo importante era literalmente sobrevivir, es decir, cazar para poder tener alimentos y defenderse de las tribus enemigas. Entonces, hay que entender que todo lo que no sea eso, nuestro cerebro lo percibe como algo que no es realmente importante para nuestra supervivencia. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres leer ese artículo en francés, ton cerveau te dit «Estudier français quelques minutes? Pas question». Por otro lado, también hay que entender que a nuestro cerebro no le gusta nada los cambios. Es decir, que le gusta lo conocido, aunque no sea lo mejor para nosotros. Entonces, si nosotros queremos aprender un idioma extranjero como es el francés, ese idioma extranjero es percibido por nuestro cerebro como algo incómodo, difícil. Es por eso que cuando vas a ver ese vídeo en francés, tu cerebro te dice «Tu es très fatigué aujourd'hui. Tu as beaucoup travaillé et tu mérites un peu de repos. Installe-toi sur ton canapé pour regarder ta série préférée et remets à demain l'apprentissage du français». ¿Ça vous dit quelque chose? Lo que quiero que entiendas con esto es que no tener ganas de estudiar francés, ce n'est pas un hasard. Y es que tu cerebro viene con un software que está obsoleto. Sí, has escuchado bien. Nuestro cerebro viene avec un logiciel obsolète. El problema es que tú sabes que, por ejemplo, aprender francés es importante para ti, pero eso no lo es para tu cerebro y por eso te dice que no lo hagas. Es là que tu tombes dans un piège. Y es que la chose la plus difficile, ce n'est pas d'apprendre le français, mais de se lancer. Entonces te pregunto, ¿vas-tu laisser ton apprentissage du français à la merci de ta motivation? Si quieres depender siempre de tu motivación, vas-y. Pero si de verdad quieres comprometerte y mejorar en tu aprendizaje de idiomas, en este vídeo te presento una estrategia que de verdad te va a hacer te plonger dans la langue, es decir, sumergirte literalmente en el idioma con tan solo 2 minutos. Y ahora te estarás preguntando, bueno, ¿cuál es esa estrategia? Esa estrategia se llama la regla de los 2 minutos. ¿Y en qué consiste? Bien,
Esta estrategia es muy simple y consiste en comprometerte a estudiar francés solamente durante 2 minutos. Es decir, tu vas régler ton chronomètre et quand ces 2 minutes seront passées, tu t'arrêtes. Y es que solo el hecho de pensar que te vas a poner a estudiar el idioma que sea, en este caso el francés, eso ya nos suena a algo que es muy difícil y que va a llevarnos muchísimo tiempo. C'est là que la règle de 2 minutes entre en jeu. Y es que, como solo vas a comprometerte a estudiar francés durante 2 minutos, ton cerveau va dire «Oh là là, est-ce que je vais apprendre le français en 2 minutes? C'est un jeu d'enfant». Lo curioso es que al empezar a estudiar, tú vas a prendre de l'élan, es decir, tú vas a coger inercia y al cabo de unos minutos vas a entrar en lo que se llama el estado de flow. Maintenant, tú te demandas, mais mince, qu'est-ce que c'est ça? Bien, pues el estado de flow es un estado en el que tú estás totalmente inmerso en la tarea que estás realizando, en este caso, tu aprendizaje del francés. Autrement dit, estás totalmente concentrado en lo que estás haciendo y solo estás pensando en entender ese podcast, entender ese vídeo o leer ese artículo en francés. Y estás tan concentrado en esa tarea que te olvidas de todo lo demás. Y lo mejor es que una vez que has empezado ya no querrás parar. Y es que te voy a contar otro secreto sobre nuestro cerebro. Y es que notre cerveau n'aime pas mettre une tâche en suspense. Es decir, que no le gusta dejar las cosas a medias. Así que una vez que empieces a estudiar, ton cerveau va te pousser à finir la tâche. Alors, tu ne trouves pas ça génial? Tu disposes d'un outil très puissant pour tromper ton cerveau. Es decir, tienes una herramienta muy poderosa para engañar a tu cerebro y hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y esa es la clave, hacer lo que realmente quieres hacer y no solamente lo que te apetece según tu motivación. Entonces, vamos con un ejemplo práctico. Imaginemos que hoy quieres leerte un artículo en francés que habías planificado leerte. Tu veux consacrer 20 minutes à ton apprentissage de français, mais ça ne te dit vraiment rien, porque el artículo te parece largo o tiene mucho vocabulario que no entiendes, aunque sabes que es de tu nivel. En ese momento, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a abrir el link de ese artículo que tenías en tu app de lista de tareas. Pues es un artículo que tenías planificado, ¿verdad? Y si no sabes cómo planificar tu estudio, yo te invito a ver el vídeo que hice sobre la planificación, que es muy interesante y seguro que te va a ayudar. Entonces, vas a abrir el link, te vas a poner un cronómetro de 2 minutos y te vas a comprometer a leer ese artículo solo 2 minutos. C'est ici que la magie se opère, es decir, es aquí donde ocurre la magia. Y es que una vez que hayas empezado a leer ese artículo, vas a querer continuar leyendo ese artículo jusqu'au bout, es decir, hasta el final. Con lo cual, esos 2 minutos se van a convertir en los 20 o los 25 que te habías propuesto estudiar o incluso más. Alors, quel est l'atout de la règle de 2 minutes? Una gran ventaja de esta regla es que la puedes aplicar a la destreza que quieras mejorar en tu aprendizaje del francés, ya sea mejorar tu comprensión oral, es decir, viendo vídeos, escuchando podcasts o la comprensión escrita, leyendo un libro, leyendo un artículo o
mejorando tu vocabulario, repasando ese artículo que leíste hace unos días. En resumen, lo más importante es tener en cuenta que a la hora de ponerte a estudiar, lo más difícil va a ser siempre empezar. Y es que normalmente no te va a apetecer. Es en ese momento en el que yo te propongo comprometerte con tu aprendizaje del idioma durante solo 2 minutos. Y después vas a ver cómo todo va a ser muchísimo más fácil. Yo sinceramente creo que tener una buena planificación y utilizar la regla de los 2 minutos de forma combinada va a hacer que tú times y que no dependas de tu motivación para ponerte a estudiar. Así que yo te invito a que pruebes estas 2 estrategias y me dices qué tal te ha ido, me lo dejas abajo en los comentarios. Si no sabes cómo organizarte o planificar tu aprendizaje del francés de una forma eficaz, tengo un vídeo muy interesante sobre cómo llevar a cabo una excelente planificación en mi canal y yo te lo dejaré abajo en los comentarios, así que échale un ojo. Alors, ne rate pas ça. Finalmente, si este contenido te ha aportado valor y quieres seguir aprendiendo francés de una forma diferente, yo te invito a suscribirte a mi canal Le Français à ma manière. Et pourquoi le français à ma manière? Parce qu'apprendre autrement, c'est possible. No esperes a tener ganas para empezar. Empieza con solo 2 minutos. Bon courage et à la prochaine!